En nuestro podcast, el conjunto de serendepias y arreboles nos recuerdan lo hermoso de la naturaleza, la belleza y la magia en los momentos fugaces, instantes hechos de acciones y movimientos, cambiando nuestra manera de ver la vida e interconectarnos con la naturaleza, nuestro entorno y nuestra humanidad. Siendo así, que si nuestros oyentes prestan atención y nuestras serendepias se unen, más de un sonido de la naturaleza se escuchará para recordarnos esa conexión que es momento de reforzar. ¿Pero qué es una serendipia y un arrebol? Serendipia es la definición de un momento en la vida o historia de una persona sobre un hallazgo no esperado que da paso a algo nuevo y al desarrollo de un descubrimiento. Y los arreboles son aquellos que se forman cuando hay un atardecer y las nubes se pintan de tonos rojos y naranjas. Hola, bienvenidos a un episodio más de Serendipia Arrebol. Aquí nuevamente con un tema interesante. ¿Qué tal, Semi? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, Bea? Bien, aquí también. Y pues justamente ese tema es la industria cosmética, que pues básicamente pues el maquillaje existe desde hace ya varios años en nuestra sociedad y pues justamente tiene un impacto importante actualmente tanto en la economía como también a nivel social, ¿no? Porque pues muchas personas, si lo vemos desde el punto de vista económico, pues trabajan en este sector y pues se pueden desarrollar profesionalmente justamente en áreas de investigación, de marketing incluso, porque pues es una industria bastante extensa que mueve muchas aristas de pues cómo funcionamos como sociedad y pues justo por eso también tiene este tinte social, ¿no? Que pues ha influido mucho a lo largo de los años y pues vaya, a lo mejor también interesante será decir qué es o qué incluye justamente la industria cosmética, ¿no? Porque pues uno de repente piensa que es solo maquillaje, ¿no? Pero también pues hay varios productos que están incluidos dentro de esta industria que básicamente pues ayudan a que las personas tengan pues en teoría, una mejor salud, ¿no? Y justamente que ayude también a intensificar los atributos físicos, digámoslo así, ¿no? Y pues justamente se entran varias categorías como justo productos que son del cuidado de la piel, es decir, justo como cremas, protectores solares, mascarillas incluso. Claro que el maquillaje también, que pues aquí tenemos también varios tipos de maquillajes, ¿no? Como desde bases hasta labiales, sombras, rímel y una infinidad más. Pero también entra justamente los productos que son del cuidado del cabello. Todo lo que tiene que ver con shampoo, fijadores, acondicionadores, cremas de peinar. Y justo hablando de olores bonitos, también entran perfumes y todo lo que tenga que ver con justo que nos pueda hacer oler mejor. Y también desodorantes, pastas dentales, y justo pues es una gama bastante amplia de productos, ¿no? Pero pues estaría también interesante saber a lo mejor cuándo comenzó o cómo surgió esto, ¿no? Sí, porque pues ahorita tú decías que pues ya tiene algunos años, pero en realidad ya tiene miles de años. Oh, ok. En realidad el maquillaje es algo que ha acompañado a la humanidad pues desde la prehistoria, de hecho, ¿no? Desde tiempos bastante remotos y de hecho el maquillaje ha sido tan importante a lo largo de la historia que sin él sería bastante difícil entender muchas expresiones culturales, religiosas y sociales de las civilizaciones más antiguas. Ok, hasta religiosas. Sí, y incluso ya un poco más recientes. Bueno, pues sí, también en términos así generales, por ejemplo, el maquillaje, que se define como una aplicación de pigmentos o sustancias sobre la piel,
y otras partes visibles del cuerpo, pues justamente con el propósito como de realzar la apariencia o comunicar un significado simbólico, ritual o social. Aunque también a lo largo de la historia y desde un inicio también tenía una connotación pues de salud, que se perdió en ciertos momentos, pero estas palabras, para empezar, las palabras que se usan para describir los productos cosméticos vienen del griego antiguo, cosméticos, así es la palabra. Se escribe con K, con el símbolo de Macron en la E y acento en la última O, que significa hábil en adornar o relativo a la ornamentación. Palabra derivada también de cosmos, como el universo, que también del griego antiguo, que significa orden o belleza, y cosmeo, que es adornar o arreglar. Los griegos usaban este término para describir pues el arte de embellecer y poner pues en orden el cuerpo, ¿no? Principalmente refiriéndose a lo que eran esclavos y sirvientes, conocidos como cosmetai, que pues cuidaban justo la apariencia de las personas en los gimnasios de la época de los griegos. Y la palabra maquillaje viene del francés maquillage, más o menos se pronuncia así, que a su vez deriva de un verbo francés antiguo que es maquiller, que es pintar o disimular, que a su vez tiene raíces en el neerlandés maken, que es hacer, y nuevamente el griego antiguo, que es makhane, que es máquina o artificio, y la palabra se popularizó hace no tanto, fue en el siglo XVIII en el teatro francés, refiriéndose a la preparación de los actores, que pues normalmente requería pues maquillaje, de lo que hoy conocemos como maquillaje, y pues ahí se popularizó el uso de ambas palabras, tanto cosméticos como de maquillaje. Okay. Cosméticos es muchísimo más antiguo y maquillaje ya es un poco más reciente. Ajá. Y pues las evidencias arqueológicas sugieren que el uso de pigmentos para pintarse el cuerpo regresa a los periodos prehistóricos en los grupos de los primeros humanos que empleaban colorantes naturales tanto para resaltar partes del cuerpo en contextos ceremoniales y religiosos e incluso sociales, pero también se usaban prácticas que eran justamente para el cuidado como personal, ¿no? Uh-huh. Que, por ejemplo, en zonas muy áridas, como lo era África, se usaba algo así como pintarse el cuerpo de un tipo de barro. Un poco se considera que fue la imitación a ciertos animales que justamente usaban y usan actualmente, por ejemplo, se puede ver en los elefantes, uh-huh, que usan barro y también en los cerdos, barro para protegerse de los rayos más fuertes del sol. Uh-huh. Entonces también se considera que una parte puede estar ligada justamente a esa imitación de los animales para protegerse. También ya después obtuvo connotaciones las religiosas y las sociales, y pues se usaba tanto para protegerse del sol en las zonas muy áridas, como también para tratar de darle como un significado a las creencias que iban surgiendo pues conforme iban pasando los años, ¿no? Las épocas. Una de las fuentes más claras históricas que se tienen después de lo que es la prehistoria es el Antiguo Egipto, que hay una muy amplia gama de información que aún se sigue encontrando sobre el maquillaje del Antiguo Egipto y que es muy famoso por películas, ¿no? Y de hecho, aunque no lo notemos, sigue muy presente en nuestra cultura a día de hoy. Los registros más antiguos datan de aproximadamente 6,000 años antes de la era común. Okay. Y tanto hombres como mujeres egipcios se maquillaban. Incluso es muy reconocible en las películas que reinterpretan esta época, como en los jeroglíficos,
que incluso dioses, faraones y personas tienen un delineado muy, muy especial, en especial lo que es el ojo de Horus, que es el más representativo, y que es muy conocido por ser muy como impactante a la vista, ¿no? Con azules muy intensos y un negro también muy intenso, que pues también es popular y se hila a personas como lo fue Cleopatra o Hatshepsut, que pues son conocidas por ser muy bellas, pero también por tener una muy buena técnica para maquillarse. Y era una parte integral de la vida cotidiana, de los rituales, estaba ligado a la cosmovisión. Incluso el quererse acercar a esta perfección era como una forma de acercarse a los dioses y de buscar protección divina. Órale. Y esto también se usaba de maneras tanto religiosas como de sociales, en el aspecto de que conforme más vibrante podía ser un maquillaje, más estatus social se tenía. O sea, mientras más exagerado, o no entra dentro de lo exagerado. No entraba dentro de lo exagerado. Tenían ahora sí como que principios básicos que nadie buscaba como superar y no eran tan exagerados. Estos productos egipcios estaban basados en pigmentos minerales y materias naturales que se mezclaban con grasas animales, aceites, resinas, que se aplicaban sobre la piel. De hecho, es muy famoso y seguramente tú lo conoces, el kohl, que se escribe con K-O-H-I-L, que es muy común ahora para prácticamente cualquier delineador negro. Esa palabra existe desde el antiguo Egipto y justamente se refiere a cómo era su delineador. Viene del árabe kul, que originalmente hacía referencia a un polvo muy fino de antimonio o galena, que era usado como cosmético para oscurecer los ojos, y también tenía propiedades bactericidas, y sobre todo tenía la capacidad de proteger contra el sol, porque también hay que considerar que la zona no solo es árida, sino que también es un sol muy intenso, al grado de que podría quemar los ojos, y ayudaba a que esto no sucediera, pero también a proteger los ojos de la arena y del polvo. Y de hecho también de esta misma palabra de kohl sale la palabra alcohol. Es un derivado de una palabra que se usaba para referirse a un cosmético. Y esto se hizo también, estos cosméticos se hicieron muy populares. También los pigmentos muy verdes que se obtenían de la malaquita, que eran aplicados alrededor de los ojos, y polvos blancos o rojos hechos de ocre para blanquear la piel, colorear los labios y mejillas, y pues mostrar ahora sí que justo estos rostros que se asemejaban a los cánones de belleza de la época, que eran sumamente importantes. Era tan importante el maquillaje en la época que los faraones, al morir, una de las cosas como básicas que se utilizaban al poner en sus tumbas era maquillaje, porque se consideraba que era algo esencial que llevara a la otra vida, al inframundo. Y pues hay evidencias de las paletas que se usaban, de cómo lo molían, porque pues venía justo de minerales. Y tenía muchísima importancia y peso pues en la sociedad en sí, ¿no? De aquí históricamente le sigue Mesopotamia, que estaba ubicada en lo que hoy es Irak y Kuwait, entre los ríos Tigris y Éufrates, que aunque no hay una información tan detallada como en Egipto, hay evidencia arqueológica y estudios históricos que hablan de que hombres y mujeres empleaban también minerales triturados para adornar los ojos, nuevamente también haciendo especial énfasis alrededor de los ojos, porque muchas culturas compartían la idea de que los ojos eran como una puerta al alma. Ahora sí que conforme más expresivos
tus ojos, era como mayor tu belleza. Que eso sigue siendo, ¿no? Sí, sí, en realidad sí. También se usaban gemas preciosas trituradas. Nuevamente aquí en Mesopotamia también se usaba la galena. Y todo esto se buscaba que se hicieran, por ejemplo, en este énfasis de los ojos, que se hicieran más grandes, que parecieran más grandes de lo que en realidad eran. Uh-huh. Y también, como se puede ver a lo largo de toda la historia, también funcionaba como un símbolo de estatus social y de riqueza que diferenciaba a las élites de las personas comunes, en un sentido de que la belleza, en una forma visible de distinción social, se ligaba a una posición y poder dentro de la sociedad que se marcaba a través del maquillaje que se usaba. O sea, básicamente si tenías mucho dinero o pertenecías a la realeza, podías maquillarte. Más expresivamente. Ok. Y aquí se usaban más también las lacas y técnicas cosméticas que pues eran muy similares a las que se practicaron en Egipto. Y también hubo, ahora sí que como una mezcla de conocimientos que posteriormente las civilizaciones de la antigua Grecia y Roma adoptaron en el uso de sus propios cosméticos, aunque con significados sociales distintos. Pues en Grecia el maquillaje se asoció a ideales de belleza y estatus, mientras que en Roma su uso era más como en las clases altas, y lo que se buscaba era blanquear la piel y colorear los labios y aplicar rubores. Y estas prácticas están respaldadas históricamente a través de documentos como lo es la Biblia hebrea, en donde se hace referencia al uso de pinturas faciales en contextos tanto narrativos como sociales. Aquí ya se empezaba a usar el maquillaje como un medio para, digamos que dramatizar el contar historias. Lo que posteriormente se llamaría pues el teatro. Ajá. Que también dentro de esta industria, pues el teatro es algo bastante fuerte que pues movió mucho que conozcamos el maquillaje como lo es ahora. Y en este momento de la historia, el maquillaje fue evolucionando no solo en términos de como tal de ingredientes, sino que también era bastante se modificaba bastante durante la historia el propósito tanto cultural y social que tenía, y las sociedades fueron idealizando sus propios como cánones de belleza según como toda la cultura que tenían detrás y de lo que sacaban de otras culturas a su vez. Por ejemplo, el maquillaje en lo que era la antigua China fue una práctica que fue profundamente arraigada en lo que era la cultura, la jerarquía social y las concepciones filosóficas del cuerpo y la armonía. Como en Mulan, ¿no? Que... Ajá. Ahí no está tan bien interpretado. Ok. Pero sí. A diferencia de otras civilizaciones antiguas donde el maquillaje, por ejemplo, se ligaba a lo ritual o a lo religioso, en la antigua China se desarrolló como una expresión refinada del estatus, de la disciplina social, de la estética ideal, pero también estuvo fuertemente influenciada por corrientes filosóficas. Dependiendo del periodo, es el confucianismo, el taoísmo y posteriormente el budismo. Y los registros remontan que el uso del maquillaje es de hace más de 4,000 años dentro de China y aparece ya desde las primeras dinastías. Fue cambiando, obviamente, como en todos los lugares. El canon ahora sí que de belleza en el maquillaje chino era una piel muy clara y uniforme, que era considerado un símbolo de nobleza, pureza y refinamiento. Para todo esto se tiene que entender que, porque se ven muchas culturas que como que tenían una obsesión por la palidez o blanquear la piel. Y esto se debe a que, pues, si tú tenías la piel
más que blanca, en un inicio era más como pálida. Quería decir que pues tú no tenías la necesidad o tú no estabas trabajando debajo del sol. Es decir, que tú estabas ahora sí como que acomodado socialmente. Que eras un privilegiado, básicamente. Ajá. Ujú. Ya algunos momentos culturales y sociales, como veremos más adelante, lo exageraron muchísimo, pero en sí ese canon de belleza tiene el inicio ahí, ¿no? De que pues si no si tienes la piel pálida es que no estás en el sol, y eso es porque te lo puedes permitir porque estás en una clase acomodada. También en China lo que se usaban eran polvos faciales elaborados con arroz molido, arcilla blanca y minerales claros, que se aplicaban de tal manera que se viera un rostro bastante suave y luminoso. Hasta para el maquillaje utilizan el arroz. Sí, sí, todavía a día de hoy. Y los labios se teñían con pigmentos rojos obtenidos de plantas, flores o minerales, y el tono e intensidad de lo que sería considerado el labial variaron mucho según la época y la dinastía. El rojo simbolizaba la vitalidad, la fortuna, la belleza femenina. Seguía normas estrictas, como que no se buscaba un acabado exagerado, sino una apariencia delicada, y también por eso es muy común y aún se ve a día de hoy, porque el maquillaje tradicional chino es algo que se conserva todavía a día de hoy, que en estos maquillajes se ven labios sumamente finos, o sea que al grado de que borran gran parte del labio natural con el maquillaje para que se vean muy finos, aunque estén muy pintados. Órale. Esto justo porque eran como justo el canon de belleza de este momento. Y las cejas eran otro elemento central del maquillaje chino, que o se depilaban por completo o se dibujaban en formas específicas según el periodo histórico. O sea, de que no tenían ceja. Ajá, se la depilaban para dibujársela. Ok. Y esto reflejaba tendencias que imperaban en la corte imperial. Y también para las cejas se usaba carbón o algunos otros tintes naturales, que ahora sí que la china era más o menos la más natural. Y natural y no dañina para el cuerpo, porque también se sabe que el maquillaje egipcio tuvo también varias... se usaban minerales que a la larga causaban problemas en las personas. O sea, sí llegaban a protegerlas, por ejemplo, del sol, del polvo de la arena, pero pues su uso a largo plazo, pues ahora se sabe que por los minerales era malo para el cuerpo. Aunque también algunos de esos maquillajes se sabe hoy en día que activan partes del sistema inmunológico de los ojos, haciéndolos más resistentes. Entonces, varía mucho. Y bueno, aquí en la antigua China no era una práctica universal y tenía bastantes restricciones. Principalmente las que lo usaban eran las mujeres de la nobleza y de la corte imperial, mientras que las campesinas solían solo llevar una apariencia bastante más natural si es que llegaban a usar algún tipo de maquillaje, que no era tan común, porque pues también las exigencias del trabajo diario no lo permitían. Por su parte también Japón es muy conocido en que desarrolló como una marca de identidad, principalmente en lo que fueron las geishas. Su maquillaje tuvo parte de influencia cultural de China y Corea, pero desde los primeros siglos y periodos en donde Japón adoptó prácticas cosméticas, las transformó completamente en su propio sistema, con sus propios significados y normas. Y uno de los rasgos más distintivos que tuvo el maquillaje japonés tradicional fue que nuevamente se buscaba la piel blanca, que era considerado un símbolo de belleza, pureza y refinamiento,
y fue un ideal que se consolidó durante el periodo Heian, que fue del 794 al 1185, que se usaba en la aristocracia japonesa, que pues aplicaba esto como si fuera una estética altamente sofisticada y era muy fuerte dentro del estatus social, y que se marcaba porque la cara era de un blanco prácticamente total y el cuello no se pintaba. Okay. Y se consideraba que justo ese cambio de tono de lo que era el blanco, digamos, puro al tono de piel normal de las mujeres, porque en esta época eran las mujeres las que se maquillaban, era sumamente elegante. Que esas sí son las de Mulan, ¿no? Mulan es en China. En Japón son las geishas. Ok, pero o sea, se ven como igual, ¿no? Esa es la idea de la cara blanca. Ajá. Ya. Ajá, se ven muy, muy similares. Y aquí sí usaban principalmente, si bien sí varios según los periodos, predominaban los labios muy rojos, que eran pigmentos intensos derivados de plantas como el cártamo. Y aquí el rojo simbolizaba vitalidad, juventud, elegancia y como el refinamiento. Okay. Y era bastante popular, y de hecho dentro de las geishas los labios se pintaban de un rojo intenso, pero no siempre por completo. Cuando las aprendices llamadas maiko estaban pues recién aprendiendo, pintaban únicamente la parte superior de sus labios, y esto era también ya un lenguaje que se podía leer para saber si una mujer, una geisha principalmente, ya era experimentada, qué conocimientos tenía, si se acercaba más al arte, a la música, si era aprendiz. Entonces esto también se fue convirtiendo como en un lenguaje para ahora sí que comunicar cosas que pues ya no se tenían que preguntar, ¿no? Que es como tu estatus social, ¿no? Y también nuevamente desempeñó un papel muy importante dentro de las artes escénicas japonesas, pues en el teatro kabuki se empezó a usar el maquillaje conocido como kumadori, adquiriendo un carácter muy simbólico, y se utilizaban colores y líneas marcadas para representar distintos rasgos, emociones o roles que a veces no eran tan fáciles de interpretar pues en lo normal, ¿no? Ya se empezaban a hacer como máscaras y o sea, se ponían como máscaras y se usaba el maquillaje para resaltar expresiones muy exageradas para pues dar paso al teatro, ¿no? Al teatro japonés. El rojo podría simbolizar la valentía, la justicia, mientras que otros colores indicaban, por ejemplo, la maldad, la tristeza, lo sobrenatural. Y esto fue más de un uso, ahora sí que más centrado en partes de la sociedad en específica y no tanto en un uso cotidiano. Y ya posteriormente en Occidente, mientras esto sucedía en lo que eran China y Japón, y pues también en Corea, que fue prácticamente lo mismo, en Occidente el maquillaje fue evolucionando poco a poco en lo que pues hoy conocemos, ¿no? Y durante la Edad Media se caracterizó porque se buscaba mucho como la sobriedad. O sea, el menor maquillaje posible. Y el Renacimiento marcó un punto de inflexión dentro de la historia del maquillaje en Europa, porque este periodo, que se desarrolló aproximadamente en los siglos XV y XVI, vino acompañado de un interés por mostrar la máxima belleza que podía tener el cuerpo humano, ¿no? Y también el interés por otras cosas que pues son bastante significativas de este periodo, que es pues la belleza, la ciencia, todo el conocimiento que se había heredado de Grecia, Roma,
Y en este contexto el maquillaje reaparece, especialmente nuevamente en las élites, como una herramienta para alcanzar los nuevos ideales estéticos y sociales que cambiaban como si no tuviera nada más que hacer más que cambiar el canon de belleza. Pero este resurgimiento tuvo bastantes tensiones porque pues el maquillaje volvió a tener un lugar bastante visible en la vida cotidiana de las clases altas, pero también se convirtió en un objeto de crítica moral que incluso llevó a la persecución y a la muerte de muchas personas. Y esto debido a que durante el Renacimiento la belleza volvió a ser valorada como una expresión del orden, de la armonía y de la perfección humana, que eran inspirados en el arte clásico, en los ideales estéticos, que tenían pues sus respectivas exigencias, ¿no? Que tenían que ser personas que para ser bonitas o perfectas tenían que tener una frente muy amplia, mejillas suaves, labios delgados, muy poco coloreados, en fin, tenían muchas exigencias, pero también en este aspecto se cruza con que el embellecimiento pues artificial que se usaba durante el Renacimiento se vio fuertemente influenciado por la opinión de la Iglesia cristiana, que tenía una postura muy crítica hacia el embellecimiento artificial desde la Edad Media, y era ahora sí, incluso hay muchos textos que hablan de esto como si el maquillaje fuera una ofensa a Dios. Y se marca como que era una forma de vanidad y de engaño, al grado de que si bien las mujeres de élite podían usarlo en medida, las mujeres campesinas o de clase pues normal, trabajadora, si se maquillaban podían ser acusadas de brujería y ser pues asesinadas. Sí. Y aún más las que se dedicaban a hacer estos cosméticos, porque pues esto requería conocimiento de hierbas, de minerales, de las sustancias que hacían justamente que los maquillajes olieran bien, que las lociones olieran bien, que los olores perduraran. Uh-huh. Y pues que el pigmento también perdurara, ¿no? Sí. Y durante el siglo XV y XVI, en pleno auge de los juicios de brujería, muchas prácticas relacionadas con el cuidado del cuerpo y del uso de sustancias cosméticas se vieron muy bajo sospecha, y todas las mujeres que las elaboraban tenían justo esta premisa de que si alguien sabía que se dedicaban a esto, iban a ser probablemente acusadas de hacer uso de artes ocultas y de pues brujería. Y también esto se vio también criticado por la sociedad porque el maquillaje muy visible se asociaba con mujeres dedicadas a servicios como acompañantes o a una falta de virtud. Incluso mucha gente lo veía como algo vulgar. Entonces, ahora sí que en clase media-baja era muy mal visto, pero en clase alta con medida era muy bien visto. Qué raro, ¿no? Ajá, era una desigualdad muy fuerte y una doble moral que reflejaba muchas tensiones sociales durante el Renacimiento, que a su vez también incluso reflejó lo que después fueron problemas sociales muchísimo más fuertes, que se veían en cosas tan, al final muy banales, pues, ¿no? Pues sí, muy banales. No es como que fuera tan difícil conseguir los pigmentos o muy caros. Era simplemente pues algo más y ya, ¿no? Sí, sí. Y este periodo en específico representó una etapa clave en la transición, pues en este periodo la belleza volvió a ser celebrada, pero siendo sumamente vigilada. Ok.
Y con la llegada del barroco en los siglos XVII y comienzos del XVIII, el maquillaje en Europa entró en una de sus etapas más extremas y muy contradictorias. Pues tras el Renacimiento, donde la belleza buscaba un equilibrio entre la naturalidad y un poco de lo artificial, porque pues a final de cuentas un delineado o la piel más blanca de lo usual pues no es algo natural, ¿no? El barroco impulsó una estética marcada por un exceso muy grande, la teatralidad, la ostentación, principalmente en las cortes reales, como es bastante conocido, con pelucas sumamente grandes, muy vistosas. Aquí en este periodo el maquillaje dejó de ser discreto y se convirtió en un símbolo visible de poder, estatus y sofisticación, pero también trajo consigo muchas exigencias. Ningún lugar representó mejor esto que lo que era la nobleza francesa, que la corte principalmente, más durante el reinado de Luis IV, donde la apariencia personal era una parte fundamental de la identidad social y política, y era una imagen de poder, el maquillaje y cómo se utilizaba. La nobleza exhibía una apariencia que era muy cuidadosamente construida para que, según el canon de ese momento, se demostrara riqueza, refinamiento y nuevamente distancia del trabajo manual. ¿Y cómo se hacía? Justamente con una piel extremadamente blanca, literalmente antinatural, que aún se puede apreciar en las pinturas de la corte de esa época, que justamente son personas que pues se ven blancas, ¿no? Son vampiros. Sí. Y que pues esto indicaba una vida dedicada al ocio, la cultura, la vida cortesana. Y para lograr esta capa se usaban capas muy gruesas de polvos y pastas blanqueadoras que cubrían principalmente el rostro, cuello y el pecho. Ok. O sea, ahí sí no era como un cambio de piel, o sea, de plano. Ajá, era todo donde se pudiera ver. Y a esto se le sumaban unas mejillas sumamente ruborizadas y labios y cejas muy marcados y que se veían muy artificiales, o sea, al grado de que era una moda que se veía muy teatral y exagerada. Y muy distinta a el ideal de moderación de épocas anteriores. Y pues durante esta época el maquillaje no solo era exageradísimo, sino que era sumamente peligroso, pues incluso el blanco, los polvos blanqueadores popularmente se les conocen como blancos venenosos, porque el elemento que permitía lograr una piel pálida, lisa y perfecta principalmente era el arsénico. Oh, no. Arsénico que si a alguien le suena es porque es el veneno para las ratas, que las mata muy desagradablemente. ¿Por qué? Okay. Por lo que provoca. De hecho, el canon de belleza de esta época no solo era esta exageración, sino que tú no podías ser más, principalmente en el caso de las mujeres, no puedes ser más hermosa que si te veías todo el tiempo al borde del desmayo y completamente enferma. O sea, si tenía así de que las ojeras y estaba pues anoréxica y así, era bonito. Pues más o menos. Más que, o sea, las ojeras no se veían porque se ponían todas las capas de maquillaje. O sea, era como una debilidad disfrazada de perfección. Ese era su canon de belleza. Al grado de que si tú te veías saludable, se consideraba vulgar. Y se consideraba como de clases campesinas o muy bajas, porque pues te veías sano. O sea, tener salud era vulgar. E incluso había tratamientos que las personas consumían directamente y se automedicaban con arsénico.
O sea, de que lo ingerían. Sí, ya no solo era en la piel, sino también consumido. Y nada más para hacer como una idea vaga, al consumir arsénico se pueden provocar náuseas, vómitos, desmayos, dolor abdominal, dolor de cabeza, calambres, hipertensión, fiebre, daño vascular. A largo plazo provoca cáncer, lesiones cutáneas, enfermedades cardiovasculares, daño neurológico. Afecta mucho al desarrollo infantil y también afecta a la fertilidad. Y esto se le ponían en la cara y también se lo tomaban por gusto. Y para Vaya. seguir, pues justamente el canon de belleza de esta época, que pues fue particularmente extrema y pues dañaba absolutamente todo. Uh-huh. Esto también causó pues una merma y una situación bastante difícil dentro de las cortes, porque a final de cuentas pues era una sociedad que ya estaba enferma físicamente por seguir sus costumbres y sus propios estereotipos. Como que se echaron la soga al cuello, literal. Sí, y de hecho lo peor era que muchas personas y muchos círculos sabían del veneno del arsénico, pero era como pero si todos los maquillajes lo usan y si todo el mundo lo está usando, entonces está bien. Aunque sabían que era veneno. La toxicidad desaparece de repente. Sí. Y pues también causaba un deterioro de la piel, caída del cabello, debilidad, terminaba causando muertes prematuras. Y el arsénico no era lo único que había en estos maquillajes. También había plomo, que se usaba para blanquear la piel, mercurio, que estaba presente en ungüentos y cremas, y antimonio, que era usado en productos para ojos y cejas. Que ese es el mismo de los egipcios, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Y pues ahora sí que los efectos de su toxicidad era confundida con los signos de la belleza y refinamiento. ¡Qué bárbaro! Sí, y pues ahora sí que esto también fue bastante fuerte, pues a finales del siglo XVIII, que ya empezó a haber un avance más notorio dentro del pensamiento ilustrado y los primeros estudios científicos sobre el cuerpo y la química, fue que comenzó a surgir una crítica hacia el uso de los cosméticos tóxicos, pues adrede. Y la exageración barroca empezó poco a poco como verse ya en vez de un símbolo de estatus, como un símbolo de decadencia, y esto empezó a abrir lo que fue la valoración de la salud, la razón y la naturalidad. Es decir, la gente ya comenzó como a darse cuenta de que pues todo esto pues hacía mucho daño y no tenía sentido, que de hecho hacia el final del siglo XVIII y el inicio del XIX tuvo un cambio profundo en la percepción del maquillaje y de los ideales estéticos con la Revolución Francesa. En 1789 y 1799 no fue algo que transformara solo el panorama político y social, sino que también cambió completamente la concepción que se tenía de la belleza, pues todo lo que se consideraba antes como elegante y pues a lo que querías llegar, se comenzó a considerar de mal gusto y sobre un grupo social que ahora era rechazado dentro de, pues principalmente de la población francesa, ¿no? Y ahora la apariencia exagerada pasó a ser vista como pues algo muy frívolo y de un pasado elitista, por lo que comenzó a ser dejado de lado. Ok. Y ya durante el inicio de este nuevo periodo, el ideal de naturalidad se asoció a virtudes republicanas como la simplicidad, la modestia, la salud. La piel ahora debía reflejar vitalidad y bienestar en lugar de una fragilidad artificial, porque también aquí lo que pasó
es que al usar estos maquillajes y causar un envejecimiento prematuro, usaban aún más maquillaje, lo que empeoraba su deterioro y crearon un círculo vicioso. Claro. Que pues también afectó muchísimo en lo que era la salud, por lo que este canon de la belleza fue completamente erradicado. Y durante el siglo XIX el maquillaje dejó de ser un privilegio de la aristocracia y ya comenzó a difundirse de una manera más discreta entre mujeres de distintas clases sociales. Y aquí nuevamente, como en tantos otros temas, entra la revolución industrial como un punto de inflexión dentro de esto mismo, pues creó un acceso más amplio a cosméticos, aunque siempre dentro de los parámetros de la moderación impuestos en esta época por la moral victoriana y europea en general. Y empezaron a salir tónicos, elixires, cremas, ungüentos, incluso se empezaron a formular justamente protectores solares, cosas para el cabello, pero ya buscando una belleza más saludable, que fuera más natural y ya no tan exagerada. Se tuvo una gran decadencia al finalizar la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pero pues después volvió a llegar con bastante fuerza y se comenzó a ver por el cuidado y prevención de algunas cosas que podían afectar la piel. Y se empezó a estudiar más sobre la dermatología detrás de los maquillajes, pues para ver justamente, pues se empezó a considerar ya durante esta época que pues no todas las pieles son iguales, como ya se conoce ahora, que hay pues secas, grasas, lisas, porosas, que pues en realidad no es como que haya un único maquillaje universal. También depende de la edad de la persona, sí, ¿no? Para absolutamente todos, que no todos los cabellos son iguales. Poco a poco se fue medicalizando la belleza, es decir, se fue haciendo un conjunto de productos pues para verte bien, para realzar los atributos naturales, mientras que pues también se veía que mantuvieran la salud del cuerpo, ¿no? Sí, claro. Aquí todavía hubo unos cuantos baches, como se habló en su momento con lo de la radiación. Hubo maquillaje con radiación, como bien se conoce. Que, y pues hasta actualmente todavía hay baches. En lo que fue en 1920 y 1930 hubo pues maquillaje que tenía radio y torio, que son sumamente radioactivos. Y se usaba en cosméticos, cremas faciales y pastas de dientes. Oye. Pero pues ya después con el conocimiento de que también era algo muy malo y que los estaba afectando gravemente, también se dejó de usar. Se fue popularizando cada vez más en las mujeres de clase media y alta, que pues parece poco, pero ya empezó a abrir el campo a clases más bajas, a que fuera únicamente de pues la élite. Porque justamente la industrialización pues ayuda, ¿no? Sí, bastante. Comenzaron a recibir instrucciones sobre higiene, cuidado de la piel, la aplicación responsable del maquillaje. Se promovió una ética de cuidado personal basada en la salud y la moderación, y la belleza dejó de ser solo un signo de estatus para convertirse en un reflejo de disciplina, bienestar, conocimiento y autocuidado. Que pues en sí, pues sí, ¿no? Una cosa es falsificar todo con maquillaje, y otro es que se vea que tu piel, que tú estás sano como persona, ¿no? Y también influyó este cambio en la producción de cosméticos, pues la demanda de productos más seguros y regulados llevó a la creación de laboratorios y empresas especializadas, lo que sentó las bases de la industria cosmética moderna, que ya integraría lo que es la química, la farmacología y la estética de una manera
uniforme para llegar al maquillaje que conocemos pues hoy en día, ¿no? Sí, claro. A finales del siglo XIX, ya principios del XX y bastante hasta mediados, el maquillaje empezó a asumir un papel amplio y accesible, mientras la tecnología química siguió permitiendo avances para crear productos más duraderos y seguros, y lo cual a su vez trajo pues envases estandarizados, transportes más eficientes, se redujo la dependencia de ingredientes altamente tóxicos como el plomo y el arsénico, aunque aún hoy se pueden encontrar en algunos productos, y se desarrollaron pigmentos más uniformes y productos más higiénicos. Durante esta época también hubo un momento en donde estuvo a punto de ser a mediados finales del siglo XX, estaba habiendo una popularización nuevamente de un maquillaje sumamente exagerado, con delineados que llegaban prácticamente a las cejas. Pero ahí los que llegaron al rescate fue la cultura hippie, que ellos abogaban por una belleza más pues personal, que definiera un estilo propio y no de, pues ahora sí que de la masa, que cada quien podría interpretar como su propia forma de querer verse, lo cual redujo bastante la presión que se empezaba a ejercer en cómo debía de maquillarse pues la gente. Y esto se vio influido con la producción ya masiva de productos que fueron mejorando bastante tanto accesibilidad como pues el alcance a distintas marcas, distintos incluso tonos, cosas que antes no había tanta variedad, lo cual pues también llevó a que pues el maquillaje sea lo que se conoce ahora como esa marca personal, ¿no? Que ya no es como que todos sigan una sola moda impuesta, sino que cada persona elige cómo tener su propio estilo, ¿no? En el maquillaje. Sí. De hecho, eso que dices está muy ligado también a la innovación cosmética, porque pues justamente se busca que los consumidores ya tengan productos que sean más personalizados, ¿no? Y justo lo que decías, que hay diferentes tipos de piel y diferentes tipos de cabello, que pues a cada tipo se le tiene que hacer un ajuste justamente en las fórmulas, en los ingredientes, incluso en diferentes desarrollos tecnológicos para que pues puedan las personas alcanzar lo que están esperando del impacto del producto, ¿no? Y de hecho esto se vio bastante influenciado, fíjate que por el cine, por el cine mudo y por el teatro, porque pues no todos los actores necesitan de las mismas cosas, ¿no? Se vio en un cambio radical en que es muy diferente estar haciendo cine a estar haciendo teatro. Por ejemplo, al estar haciendo teatro se requerían maquillajes muy vibrantes, pero nada más tenían que durar lo que dura la obra. Uh-huh. Mientras que en el cine podían ser 5, 6, incluso más horas de grabación y tenía que durar el maquillaje lo más perfecto posible. Y luego que también se tardan muchísimo, ¿no? Haciendo los maquillajes sí, actualmente. También durante el siglo XX es que surge el maquillaje artístico, en donde ya no solo se evocaba un como canon de belleza, sino ya se empezaron a crear pues criaturas, seres que pues ya no entraban dentro de lo que era lo normal. Uh-huh. Y incluso surge un fenómeno que provocó lo que se conoce como la divinización de la mujer perfecta, porque el cine empezó a crear justo estas figuras de mujeres que eran pues a todas luces perfectas, ¿no? Y se empezó a popularizar maquillajes muy al estilo de Marilyn Monroe, por ejemplo, que fue muy popular en su época. Sí, claro. Y que también eso provocó que justamente como tú dices, que empezara a haber más productos de justo que se adaptaran a todas
las principalmente mujeres, que pudieran usarlas para poder imitar esta como intentar ser ahora sí que esta mujer perfecta que se veía en los cines, lo cual pues creó de hecho muchísimas marcas de maquillaje. De hecho, justo actualmente pues la industria cosmética, como he dicho, pues es una de las más valoradas, ¿no? O sea, podría decirse, claro que actualmente hay gamas de productos, ¿no? Hay productos muy accesibles, pero también hay productos muy caros. Y de hecho, de la venta y la creación, distribución de estos productos, pues han muchas personas generado mucha riqueza, ¿no? Porque pues justo es un canon que se desea lograr, alcanzar, y pues muchas mujeres optamos por justamente ponernos estos productos en la cara para poder asemejarnos a algún ejemplo a seguir, ¿no? Por ejemplo, justo una de las personas que pues se convirtió en la cantante más rica actualmente es Rihanna, porque justamente desarrolló su línea de cosméticas que promete ser más inclusiva con todos los tonos de piel, y pues también promete tener una alta calidad, y justamente pues ahí logró esta cantante generar tanto dinero, y pues no es la única en realidad. Hay muchas otras, Kylie Jenner, Selena Gómez, incluso Jennifer López, y seguramente faltan bastantes que justamente pues se han involucrado en la industria cosmética, porque pues justo las personas desean lograr un canon de belleza que pues resulta que todas ellas tienen, ¿no? Entonces, además de que es también muy interesante porque justo al influir tanto en las personas, pues pueden también generar un aumento de autoestima, a lo mejor justamente para cuando se explotan las cualidades físicas que uno tiene, pero pues justamente también tiene un efecto negativo, ¿no? Sí, más porque se popularizó, si bien en todo esto del cine, incluso con la categoría que se subió de los Óscares de maquillaje, que ya reconoció el maquillaje como algo importante, por ejemplo, dentro de los Óscares. Pero lo que más influenció como el auge de todos los estilos fueron las redes sociales. Pero las redes sociales tienen esta doble cara. Claro. La cara de que todas se ven como personas perfectas, mujeres perfectas que se maquillan perfectamente, y sí puede elevar la autoestima de muchas personas, pero también crea la autocrítica e incluso provocar problemas como la depresión o la falta de autoestima. Y también las comparaciones, porque de hecho muchas veces pues son cánones que ni siquiera son tan alcanzables, ¿no? Sí. O incluso justo esto que decías de que pues antes era la meta parecer casi enferma, o más bien verte moribunda. Enferma. Ajá. Pues también pues estas cuestiones de la delgadez extrema actual también, ¿no? Que pues también definitivamente no es sano, ¿no? No. Sí. Y pues justo creo que también es algo muy importante que pues se tiene que cuidar, ¿no? Porque pues vaya, muchos adolescentes actualmente pues se ven muy afectados por estas influencias. Y pues justo como es una industria que evoluciona rápidamente y que quiere pues sí, estar generando productos nuevos siempre, pues también, como decías, ¿no? Personas especializadas son sumamente requeridas para que, pues, además de que sean productos que tienen fórmulas eficientes, pues también sean amigables con el cuerpo, ¿no? De hecho, pues seguro han escuchado ustedes que últimamente ha habido muchos ingredientes que están muy de moda, ¿no? Que son activos, vitaminas, como el famosísimo ácido hialurónico, que justamente pues ayuda a alcanzar estos estándares de belleza que pues... El karité, el colágeno. Justo. Y pues para crear todas estas fórmulas que pues básicamente son las combinaciones de ingredientes, de bases, fragancias,
que justamente varían dependiendo pues de la función y del producto en sí, que pues hay productos que pueden funcionar para hidratar, limpiar o pues justo para humectar, ¿no? Pues se necesitan personas que estén altamente capacitadas. Eso se me hace muy interesante porque pues justo, ¿no? Hay una serie de factores que se tienen que cuidar. Y pues sí, hay muchas personas involucradas, además de también, pues, como decíamos, hay, suelen ser empresas internacionales y por eso también se necesita mucho personas que tienen que ver con, pues, paquetería, marketing, o sea, es literalmente una gran industria. Y pues también es importante decir que, como decías, en el pasado se utilizaron muchos ingredientes que eran que tenían efectos adversos a la salud, pero justamente eso desafortunadamente sigue pasando. Sí, en especial en ciertos tipos de marcas, porque pues a final de cuentas también, como con todo con la industrialización, creó tanto productos sumamente buenos, pero que normalmente están muy fuera del alcance, a productos que son muy accesibles, pero que su calidad es bastante cuestionable. Uh-huh. Pero creo que justo en esta cuestión de querer hacer productos en masa, pues también se descuida un poco, pues, justo la calidad, ¿no? De hecho, a mí me sorprendió que resulta que hay empresas que han sido demandadas durante muchos años, uh-huh, justamente porque, pues, se han detectado que tienen elementos que pues son dañinos para la salud. Cancerígenos. Uh-huh, exacto. Uno que a mí me sorprendió mucho fue que justamente pues conocemos el asbesto, ¿no? Uh-huh. Que justamente pues se dejó de utilizar en la construcción porque las personas que lo trabajaban pues básicamente se enfermaban de cáncer y pues se dieron cuenta que efectivamente era un elemento que al ser fibroso, pues lastimaba la capa delgada de los órganos, nuestros pulmones, y pues generaba cáncer. Entonces, este mismo elemento resulta que lo encontraron en talcos y maquillaje, específicamente de la marca Johnson & Johnson y Avon. Y pues justamente pues sufrió procesos judiciales de años. Empezaron aproximadamente en el 2018 y hasta este año todavía hubo demandas justamente porque personas se enfermaron de cáncer por consumir estos productos que era talco para bebés. Uh-huh. O sea, y este caso no es el único que de industrias cosméticas que han sido demandadas justamente por tener elementos que son tóxicos para la salud. De hecho, hay justamente productos mismos que son derivados del petróleo, ¿no? Por ejemplo, la vaselina. Se supone que es literalmente un producto derivado del petróleo. Claro que también tiene ciertos beneficios, como justamente el de los egipcios, el antimonio. Ajá, que también pues tenía ciertos beneficios, pero uh-huh, pues resulta que la vaselina justamente pues es un hidrocarburo semisólido y la característica que tiene es que justamente crea una barrera en la piel. Pero vaya, lo que causa esta barrera es que no deja transpirar la piel. Entonces pues tapa los poros y ¿a dónde se va el sudor, no? O sea, uh-huh, es como la problemática de la vaselina, pero pues resulta que también es bastante hidratante y ayuda a que justamente la piel se suavice. Pero pues vaya, además de que, por ejemplo, los jabones se sabe que tienen porque sabemos que nuestra piel y básicamente los productos tienen un pH, ¿no? Que puede ser, dependiendo del número, alcalino o ácido. Entonces, nuestra piel está bastante curioso porque resulta que suele ser ácida.
y los jabones suelen ser alcalinos. Entonces, de repente, justamente lo que pasa es que el jabón evita que nuestro manto ácido, que nos protege justamente contra bacterias, virus y otros contaminantes, pues desaparezca. Y pues eso evidentemente, pues, vaya, sabemos que nuestro cuerpo vive en bacterias y otros, pues sí, seres que nos ayudan a justamente estar sanos, ¿no? Entonces, pues si nosotros los eliminamos con este tipo de productos, de repente, pues puede ser contraproducente. Pero pues resulta que igual puede llevar a tener un impacto directo a la salud y pues puede justamente generar resequedad, irritación, a veces hasta dermatitis. Entonces, pues vaya. Igual justo hay también otros elementos que, por ejemplo, ayudan a que justamente los shampoos, las cremas, todos estos cosméticos, pues no se echen a perder y que justamente son conservadores químicos. Y esto, según la FDA, pues en cantidades bajas no tienen ningún efecto a la salud, como otros muchos elementos que dicen lo mismo, ¿no? También, por ejemplo, con el flúor, que exacto, dicen que si lo consumes en menores cantidades no tiene ningún efecto, pero pues si lo pensamos bien, de repente tenemos un poquito de este elemento tóxico, dañino en la pasta, después en la crema, después en el maquillaje, después en el shampoo, después en el perfume, que al final pues crea que cuando lo juntas ya no es tan poquito, exactamente. Y pues vaya, no los pueden sacar tan fácil del mercado porque pues justamente dicen, no, pues es que yo solamente tengo poquita cantidad, ¿no? Y pues bueno, entonces resulta un poco difícil justo como poder consumir muchos de estos elementos sí, pues salir intoxicado básicamente. Lo gracioso también es que por ejemplo el desodorante también tiene aluminio y pues justamente suelen decir que muchas de las empresas como la FDA, que justamente regula que nuestros productos sean confiables y que no afecten nuestra salud, pues dicen que no hay estudios que confirmen que justamente estos elementos puedan generar cáncer. Pero pues hay varias alternativas, ¿no? Por ejemplo, para el desodorante, aquí se suele utilizar, venden normalmente, por ejemplo, piedras de alumbre, que pues es un desodorante natural que justamente crea una capa antimicrobiana que pues justo evita con esa capa que tu sudor huela mal. No dejas de sudar, sino más bien que evitas el mal olor, ¿no? Porque justamente esta capa es la que mata a todos estos pues microbios y organismos que generan el mal olor. Entonces, a comparación justamente del desodorante natural, al desodorante pues que compramos en el súper y así, no tiene el aluminio, que a su vez no tapa los poros, ¿no? Que también funciona algo así como la vaselina, que los tapa y pues ¿dónde se va todo el sudor, no? Entonces, por eso también es una buena idea utilizar este tipo de productos. También, por ejemplo, para el shampoo, que suele tener sulfatos, pues también hay otras opciones, ¿no? De hecho, hay una planta que es más como de las zonas trópicas, pero que justamente se llama jengibre amargo y tiene una como flor que es como cilíndrica y resulta que tú la aprietas y le sale justamente como shampoo. Y que, bueno, yo nunca la he visto, desafortunadamente sí la estaba buscando, pero vaya, claro, las plantas también, dependiendo de dónde seas, pues las encuentras fácil o no. El punto es que justamente esta planta, el shampoo que saca,
huele muy rico y te deja el cabello muy bonito. Y justo no tiene nada de estos químicos que yo siento sinceramente que son como antes, ¿no? Que decían, pues es que todo lo utilizan, ¿no? Sí. Y no pasa nada, ¿no? Y claro, como dicen ellos, ¿no? En poquitas cantidades, pues sí, pero júntalos todos. Y justo también hay varias opciones de cómo hacer también, por ejemplo, una pasta que sea más amigable con el cuerpo, ¿no? Porque igual, si uno de repente, la fluorosis existe, que se supone que el flúor nos ayuda a nosotros a tener unos dientes más sanos, más blancos incluso, pero igual tomarlo en cantidades más fuertes también pues afecta. Y de hecho, una forma de hacer una pasta más natural es con carbón activado, aceite de coco, e incluso se le pueden agregar esencias como de menta o de clavo para que pues tenga un sabor más atractivo, incluso con también carbonato, justo también en pequeñas dosis, también es bueno para los dientes. Y básicamente para todos los productos que nosotros utilizamos en nuestro día a día, hay un reemplazo que es más natural. Por ejemplo, también las cremas o los labiales también se pueden generar de subproductos de la apicultura, es decir, justo el oficio de hacer miel, ¿no? De tener abejas y crear estos productos que justamente vienen de la cera de abejas. Y de hecho, es curioso porque también como fomentando el comercio justo y el comercio o el consumo local, pues es tan fácil como justo voltear uno de los productos que nosotros compramos en el súper, tanto de perfume, de shampoo, de pasta de dientes, incluso justo del maquillaje mismo, y uno trata de leer los ingredientes y no se le entiende nada. Y es que, pues, resulta que justo hay una forma de estandarizar todos estos ingredientes que se supone que lo hacen para que justo las organizaciones que son las encargadas de ver la seguridad del producto puedan hacerlo más fácilmente. No está elaborado tanto para los consumidores, pero eso a mí sinceramente me causa un poco de pues no sé, como de desconfianza. Exacto, porque insisto, si tú compras un producto que sea a lo mejor más artesanal, sin tanta industrialización en el proceso, pues tú puedes ver los ingredientes. Aquí tengo un rímel de una marca mexicana que es bastante buena, y yo puedo leer justo como cera de abejas o cera, aceites naturales, o sea, se le entiende algo, ¿no? Uh-huh. Normalmente justo cuando tienes estos productos del súper, pues no sueles reconocer justamente los elementos con los que están pues fabricados. Además de que justo pues los invito a que si compran shampoos en botellas y todos estos productos, pues visualicen cuántas botellas de shampoo y todo esto generan. Sí, porque esa es otra, o sea, el gran impacto no solo que ha tenido pues toda esta industria en la sociedad en sí, ¿no? Sino el impacto que tiene aún actualmente en pues el planeta. Sí. Y de hecho también regresándome un poco a justo lo de la salud, pues muchos de estos elementos que contienen las pastas de dientes, el maquillaje como tal, todos estos productos de aseo personal y cosmético, pues está comprobado que tienen justamente repercusiones a el equilibrio hormonal, ¿no? Que justo hasta pueden afectar la fertilidad de mujeres y pues incluso hasta alterar glándulas importantes, justamente como la tiroides. Entonces, pues son gotitas que cuando se llena el vaso, pues ya viene justamente la complicación, ¿no? En la salud como tal. Sí. Y pues hay justamente
pues varias afectaciones también, pues por ejemplo, puedes también generar reacciones alérgicas, también justamente pues absorbemos directamente, entonces, también por ejemplo lo del bloqueador solar, eso también es un tema bastante preocupante, porque resulta que los bloqueadores que no son fabricados para justamente ser biodegradables, que tienen toxinas para los corales incluso, ¿no? Que se disuelven en el agua, en los 20 minutos primeros que te metes al agua se disuelven y pues generan justamente blanqueamiento de los corales, además de que pues también nos afecta a nosotros en alteraciones hormonales, pero pues también hay un impacto a el medio ambiente directamente. Entonces sí, pues hay varias consecuencias a nuestra salud que sí podrían evitarse si nosotros podríamos consumir productos que sean más naturales. Sí. Sí. Pero que también, pues, para profundizar un poco más dentro de este otro lado, que es ahora sí que cómo es absolutamente en su totalidad la industria como tal del maquillaje ya en nuestra actualidad y pues en nuestro contexto pues planetario, social, pues ya lo estaremos abordando con más profundidad en un siguiente episodio. Y pues sí, con esto finalizamos este nuevo episodio sobre algo que de pronto no pensamos que tenga tanta historia, ¿sabes? Que de pronto es como de, ay, ya me puse rímel. Chido. Sí. Pero pues sí. Así cerramos un nuevo episodio de Serendipia y Arrebol, esperando que hayan disfrutado este viaje a través de la cultura y la naturaleza, inspirándoles a ver el mundo con nuevos ojos. Si les gustó lo que escucharon, acompáñenos, pues podrán seguir escuchándonos cada 15 días en nuevos viajes por lo desconocido, explorando conexiones insospechadas y la naturaleza que aguarda que nos detengamos a admirar su gran capacidad. No olviden que con pequeñas acciones se pueden generar grandes cambios, y la aventura de cuidar nuestro entorno está al alcance de todos. Así nos despedimos por hoy. Mantengan la curiosidad viva y activa y los ojos bien abiertos, pues volveremos a encontrarnos muy pronto. Hasta luego.